y en este video voy a describir lo que es la absorción vista como una operación unitaria. Aquí está en primer lugar mi hoja de presentación. Para empezar vamos a dar la definición de la absorción como operación unitaria. Es el proceso que consiste en transferir materia al poner en contacto un gas con un líquido, esperando que el líquido disuelva ciertos componentes del gas para dejarlo libre de estos. La transferencia de materia ocurre de una fase gaseosa a una fase líquida. Este proceso se realiza en columnas de diversos tipos, mismos que revisaremos más adelante. Se emplea en diferentes industrias, de las cuales revisaremos algunas posteriormente. Cuenta con diferentes características. Algunas de ellas se dividen en físicas y químicas. El uso de cada una está sujeta a las propiedades del gas, es decir, si el gas se disuelve en el líquido absorbente o reacciona con él. Las absorciones físicas son aquellas en las que el compuesto que se absorbe es más soluble que el resto de los componentes que se encuentran en la corriente gaseosa y, desde luego, no se genera ninguna reacción química. La concentración de equilibrio que se espera es la fase líquida. En la fase líquida depende mucho de la presión parcial del gas objetivo, así que no suele ser viable si la concentración es muy baja en la fase gaseosa. Por otro lado, tenemos las reacciones químicas, mismas que se subdividen en reversibles e irreversibles. Las reacciones reversibles son aquellas en las que la reacción ocurre entre el compuesto gaseoso y la fase líquida es reversible en función de las condiciones de operación. Esto quiere decir que el compuesto va a tener una parte acuosa que a su vez contendrá una parte en forma de vapor, lo cual será proporcional a la temperatura. Estas reacciones cuentan con naturaleza lineal, lo que dificulta modelarlas. No obstante, dan la posibilidad de regenerar el compuesto en una etapa de desorción a través de temperatura. En las reacciones irreversibles, el compuesto que se absorbe reacciona con alguno de los componentes de la fase líquida, de modo que se forma un producto que no puede descomponerse por acción de la temperatura. Otra característica es que, sin importar el tipo de absorción, ya sea física o química, la corriente de gas ingresa a la columna por la parte de abajo, mientras que la corriente de agua lo hace por la parte de arriba, así que circulan entre ellas a contracorriente, y al momento de generarse el contacto entre ambas fases se origina la transferencia del soluto. Vamos a revisar lo que son las partes principales de un equipo de absorción. Tenemos la columna cilíndrica, que es el cuerpo del equipo y por tanto es el lugar donde se produce el proceso. Tenemos también el espacio de distribución. En las torres de empaque el espacio de distribución se encuentra en el fondo, mientras que en la parte superior cuentan con un dispositivo de distribución. Empaque o relleno de la torre. Se encuentra al fondo de la torre o de la columna. Entrada de gas contaminado. Es la parte por donde entra el gas que se va a tratar. Salida de gas tratado. Es por donde sale el gas después del proceso. Entrada de disolvente. Es el lugar por donde entra el disolvente con el que se va a tratar el gas. Tenemos también la salida del disolvente rico en soluto, que es la parte por donde sale el disolvente saturado con las partículas retenidas del gas. Existen diferentes tipos de columnas de absorción, entre las que podemos encontrar las columnas de platos, en las que el proceso se lleva a cabo por etapas. El plato proporciona una mezcla íntima entre las corrientes. El líquido va de un plato a otro en sentido descendente por acción de la gravedad, mientras que el vapor fluye en sentido ascendente entre las ranuras de cada plato. Este tipo de columnas permiten el manejo de sólidos de una manera más sencilla que las columnas rellenas y se usan platos perforados, ya que evitan la mala distribución del líquido en una torre de gran diámetro y disminuir la incertidumbre en el cambio de escala. Se consideran equipos de contacto y usan un número de etapas separadas para realizar el contacto. Este tipo de columnas se subdividen en platos de campana de barboteo. Son estas de aquí, son de burbujeo.
Es el plato que más se usa y las campanas están colocadas sobre unos conductos de subida. Se usan solo cuando es necesario controlar el tiempo de residencia para conseguir una determinada reacción química o si el flujo de vapor es insuficiente y se produce un goteo de líquido. Tenemos también lo que son los platos perforados. Se requiere de la perforación de pequeños agujeros en la bandeja. Es el más usado debido a su economía. Tenemos los platos de válvula. Se considera un intermedio entre las dos anteriores. La construcción es similar a los de campana. Cada agujero tiene por encima una válvula que se eleva ante el paso del vapor. Se usan si se requiere una mayor flexibilidad. Otro tipo de torre son las torres de pulverización. Se convierte el líquido en gotas de tamaño pequeño y caen a través de una fase gaseosa continua. Tenemos las columnas empacadas. Estas se usan para el contacto continuo a contracorriente de un gas y un líquido en la absorción y también para el contacto de un vapor y un líquido en la destilación. Se usa toda la columna como sistema continuo de contacto gas-líquido. Las columnas de relleno permiten maximizar el área de contacto entre las fases. Usan diferentes tipos de empaques y la mayoría de ellos están construidos de materiales inertes y económicos, tales como la arcilla, la porcelana o el grafito. Lo siguiente que revisaremos son los tipos de empaques que se usan para las columnas, empezando por los anillos de racing. Generalmente se fabrican con material cerámico o metálico y poseen una elevada superficie específica, lo que facilita la interacción entre una fase líquida estacionaria y una fase móvil gaseosa. Conforman lo que se conoce como relleno aleatorio. Se pueden emplear en dispositivos donde se requiera la interacción entre un gas y un líquido, ya sea con el fin de conseguir una absorción del gas, la separación de componentes presentes en la fase líquida o una reacción química. Los siguientes son los anillos de Lessing, que son un embalaje diseñado básicamente del anillo de Racing, es decir, su diseño está basado en estos anillos que se vieron anteriormente, con las, con las particiones adentro para aumentar la superficie y para reemplazar la eficacia de la transferencia. Se utilizan generalmente de forma extensiva para el embalaje favorable en la parte inferior de la torre. Tenemos también los empaques denominados silla de Ver, que son piezas simétricas que no permiten que dos piezas encajen debido a su forma. Aseguran una mayor distribución del líquido con el mínimo de canalización. Ofrecen óptima estabilidad mecánica a la columna con la cual se acomodan perfectamente. Por último, tenemos los anillos de PAL, que son cilindros con paredes ranuradas y costillas internas que eliminan el efecto de otros rellenos que impiden performance satisfactorias en las columnas. Proveen un área máxima de transferencia de masas y el espacio libre genera un significativo incremento en la capacidad comparado con cargas convencionales. Son utilizados en columnas de absorción y extracción, torres de enfriamiento, sistemas de remoción de CO2, SH2, etc. En destilación de vacío, lavado de gases, tratamientos biológicos de agua, es decir, lechos percoladores y desnitrificantes, en desaeración y en extracciones. Algunas de las aplicaciones industriales de esta operación unitaria son la captación de CO2 y SO2 en plantas termoeléctricas, es decir, una de las aplicaciones más importantes del proceso de absorción que se encuentra en centrales térmicas para eliminar los contaminantes de la corriente gaseosa de salida, principalmente el SO2 y el CO2. También se usan para conseguir la absorción del dióxido de azufre y de los gases de escape de una combustión. Se pueden usar numerosos agentes de absorción, entre ellos la cal, piedra caliza, óxido de magnesio, sosa, agua de mar o alcálisis dobles. Posteriormente se puede proceder a la recuperación del dióxido de azufre o del ácido sulfúrico, o bien fabricar yeso a partir del producto de desecho. Se utilizan también para la separación de contenidos en el gas natural.
Aquí los líquidos procedentes del gas natural son hidrocarburos líquidos que se recuperan de los gases del gas natural en las plantas de proceso. Estos hidrocarburos incluyen el etano, el propano, el butano, pentano y otros componentes más pesados. Estos líquidos procedentes del gas natural se suelen emplear como alimentación de plantas petroquímicas y se comercializan como productos líquidos separados del gas. Por último, vamos a revisar las ventajas y desventajas que ofrece este proceso. Dentro de las ventajas tenemos que generalmente las columnas de absorción no requieren de rehervidores o condensadores, permiten el reciclaje del solvente de absorción, los procesos a nivel industrial son altamente eficientes y en algunas industrias permiten captar contaminantes para no ser lanzados a la atmósfera. Dentro de las desventajas tenemos que la absorción química muchas veces tiene baja eficiencia de Murphy. Requieren gran consumo de materias primas nuevas y consumen mucha energía eléctrica. Eso sería básicamente toda la información referente a la absorción vista como una operación unitaria. Y aquí tenemos la hoja de referencias de donde se obtuvo toda la información presentada. Les agradezco su atención.